El 20 de marzo del año 2003, la famosa guerra de Irak dio comienzo, aunque más que guerra, fue más bien una invasión, una coalición liderada por los Estados Unidos de América. Ya sabes, aquel país perfecto del primer mundo, en el cual abunda el racismo, la discriminación, los tiroteos escolares y demás aberraciones humanas. Sea como sea, en este conflicto bélico fueron arrebatadas más de 2000 vidas de iraquíes, entre ellas civiles y niños totalmente inocentes. No obstante, existen otras bajas que, por no ser de vidas humanas, les restan bastante importancia. Pero sería hasta el año 2006, 3 años más tarde de todo lo acontecido, cuando el guionista Brian Vaughan revelaría una realidad distinta al mundo entero. Algo que nos pone a pensar sobre el verdadero significado de la palabra humanidad. Cabe destacar que lo que verás el día de hoy, a diferencia de los tantos videos que hay en el canal, esta es una historia verídica basada en hechos totalmente reales. El cómic Orgullo de Bagdad nos narra la historia de 4 leones en estado de cautiverio que, dados los acontecimientos del ataque hacia Irak en el año 2003, ahora están totalmente libres y buscarán rehacer sus vidas como en años pasados, cuando corrían por interminables malezas, antes de ser capturados para tenerlos cautivos en un zoológico como una simple atracción turística. Sin más dilación, para ponerte un poco más en contexto, permíteme contarte la siguiente historia. Era una mañana tranquila, cuando Sil, el macho alfa de la manada, salió a recibir los primeros rayos de sol. A los pocos instantes, el león se percató que en la rama de un árbol se encontraba posada una curiosa ave que no pertenecía al zoológico, y no paraba de repetir lo mismo una y otra vez. El cielo se cae. El ave parecía estar histérica, asustada y sumamente desesperada. Antes de que Sil pudiese entender algo de lo que aquella ave intentaba decir, sobre él pasaron volando 3 aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Volaron tan bajo que una fuerte ventisca fue notoria en la abundante y descuidada melena de Sil. A la brevedad, Safa, una leona de avanzada edad que había perdido un ojo en una cruel batalla, salió de la guarida preguntándose qué carajos había sido eso, y mencionó a Sil que había vivido lo suficiente como para estar segura de que algo no andaba bien. Pese a la incredulidad de Sil, su conversación fue interrumpida por el consentido de la manada, Al, un pequeño y adorable cachorro de apenas 6 meses de edad. Salió corriendo emocionado por lo que acababa de ver. El pequeño era el único que había nacido totalmente en cautiverio, y a su corta edad, absolutamente todo era un mundo nuevo por descubrir. Desafortunadamente, el pequeño no sabía que lo que acababa de presenciar sería tan solo el inicio de un cruel desenlace. Después de lo previamente visto, los 4 leones se reunieron a las afueras de su guarida y comenzaron a recordar sus viejos tiempos, estando en libertad. Nor, la madre del cachorro, pidió a Sil que le contase al pequeño sobre lo increíblemente hermoso que era ver un atardecer, y así lo hizo. Aunque estando tantos años en cautividad, no solo era complicado describirlo, sino que también, poco a poco, el alfa comenzaba a olvidar cómo era mirar hacia el horizonte, esperando caer el atardecer. No obstante, su conversación fue interrumpida cuando los empleados del zoológico arrojaron a su hábitat un animal desollado, pero aún con vida. Los leones nos explicaban el porqué de aquella acción, y al girar la cabeza, Sil se percató que los trabajadores corrían despavoridamente, como si su vida dependiese de ello. Sil pidió a Nor llevar al cachorro a la guarida. Sin embargo, un proyectil impactó a escasos metros de los felinos, y sin siquiera darse cuenta, la pesadilla había comenzado. La explosión terminó lanzando a 3 de los leones por los aires. Pese a ello,
lograron salir ilesos ante tan brutal ataque. Cuando se dirigían a su guarida, un segundo proyectil cayó a sus espaldas, para posteriormente dar paso a una negrura absoluta. Cuando el humo y la tierra terminaron por disiparse, los felinos cayeron en cuenta que lo que fue su hogar por muchos años, ahora estaba totalmente en ruinas, aunque poca importancia le dieron, ya que al ver su entorno, sin hallar alguna explicación lógica, ahora eran libres. Cuando pusieron patas en marcha para salir del zoológico, a la brevedad, cayeron en cuenta que no eran los únicos con los mismos planes, y la manada, por primera vez, vio con sus propios ojos el verdadero infierno que se había desatado a todo su alrededor. Los proyectiles seguían cayendo aleatoriamente en toda la ciudad de Bagdad, y lo que verían a continuación les helaría la sangre por completo. Una jirafa levantó la mirada al cielo producto de la curiosidad, pero ésta terminó con la cabeza hecha pedazos después de que uno de los proyectiles impactara justo sobre su cabeza, dejando caer al cuerpo inerte a un costado de nuestros protagonistas. Cuando el ataque finalmente amenizó, los leones siguieron su rumbo, quedando con un sabor amargo ante tan confusa situación. Durante su camino, se encontraron con rinocerontes, cebras, gacelas, monos, elefantes, todos muertos. Y esto solo hacía más grande la confusión de no saber hacia quién realmente iban dirigidos tan brutales ataques. Cuando finalmente salieron del zoológico, se toparon de frente con un hermoso paisaje. Sin saber lo que el destino les deparaba, sin duda alguna, este parecía el sitio perfecto para un nuevo comienzo. Al pasar del mediodía, Safa y el pequeño Al se encontraron con una vieja tortuga en un río, donde pararon a descansar y beber un poco de agua. Safa preguntó a la tortuga si sabía lo que estaba pasando, y sin rechistar, la tortuga le contó que todo este alboroto era culpa de las criaturas de dos patas, ya que hace una docena de años habían hecho exactamente lo mismo. Pese a ser de la misma especie, no dudaban en matarse unos a otros, y al parecer, una nueva guerra había llegado nuevamente a territorios de Bagdad, la ciudad más poblada del país iraquí. Cuando la tortuga se sumergió en el fondo del río, Safa se percató a la distancia de que algo se acercaba directamente hacia ellos. Sin dar tiempo de reaccionar a los felinos, unas bestias mecánicas se dejaron ver en su totalidad y estaban acabando con todo a su paso. Safa estaba a punto de ser arrollada por una de estas máquinas, cuando el pequeño mordió la cola de la leona. En un instante la sacó de su trance y lograron esquivar a la muerte una vez más. Posteriormente, los leones llegaron a la conclusión que la mejor opción para sobrevivir a lo que fuere que estuviese pasando sería ir al lado opuesto a donde se dirigían los tanques, y nuevamente pusieron patas en marcha. Al caer la tarde, nuestros protagonistas llegaron al centro de la ciudad, y para su sorpresa, todo a su paso estaba hecho trizas, y la ciudad entera poco a poco estaba siendo carcomida por un fuego proveniente de quién sabe dónde. Y lo único que hallaban a su paso eran cuerpos ensangrentados de inocentes civiles. Al transcurrir el día, el hambre comenzó a hacer acto de presencia en los felinos. Llegaron a pensar en comerse a las personas. De cualquier manera estaban ya sin vida, pero Safa se opuso a la idea. Recordó a la manada que las personas eran quienes durante gran parte de su vida les habían brindado agua, alimento y un techo en el cual refugiarse. Así que devorar a las criaturas de dos patas no era opción. Minutos más tarde, los leones se encontraron con unos animales bastante peculiares. Eran como cebras pero sin rayas, eran como caribúes pero sin cuernos. Sean lo que fueren, estaban a punto de ser devorados por la manada. Justo cuando estaban planificando el ataque,
En una de las edificaciones aledañas se dejó caer un proyectil, lo que causó el pánico entre los equinos, y acto seguido comenzaron a correr producto del miedo. Las dos leonas fueron tras ellos, sacando a relucir sus dotes como cazadoras. Después de correr por varios metros, Safa se quedó atrás víctima del cansancio, mientras que Nor los tenía justo en la mira cuando entraron a una edificación en ruinas. Sin embargo, al poner una pata en el interior de dicho lugar, Nor no podía creer lo que veía en sus ojos. Un enorme vitral en el cual se dejaba ver un león rugiendo, con una abundante melena y unas grandes alas que salían desde la parte posterior de su cuerpo. Al girar a la izquierda, cayó en cuenta que a diferencia de toda la ciudad, este sitio aún se mantenía en pie. Había olvidado por completo a los caballos y solo quería saber en dónde se había metido. Aún sin obtener respuesta alguna, Safa se apresuró para llegar al lugar, y mientras debatían sobre si habían muerto y esto era el paraíso, un leve quejido se dejó escuchar a la distancia. Cautelosas, las leonas siguieron aquellos murmullos, que cada vez parecían ser más tenues, y cuando dieron con la criatura, sin duda alguna cayeron en cuenta que esto, más que el paraíso, parecía ser un infierno. Encontraron a un león encadenado, sin fauces, sin garras, y en un estado tan deplorable que su muerte se sentía ya próxima en el ambiente. El moribundo trató de advertir sobre el peligro que representaba la especie humana para ellos, pero ya era muy tarde. Sus ojos se pusieron en blanco y su valiente corazón dejó de latir. Nor, la madre del cachorro, trató de convencer a Safa de que el ser humano no era alguien de fiar, y prueba de ello era lo que tenían justo frente a sus ojos. El zoológico se daba el lujo de vender a cualquier animal para ser la mascota exótica de algún adinerado, y Safa se negaba a ver esta tan obvia realidad antes de poder seguir con su debate. A sus espaldas, una criatura totalmente desconocida para las leonas salió de su escondite, dichoso de ver que la cena había llegado por voluntad propia. La bestia se trataba de un enorme oso pardo con casi 3 metros de altura y un peso de 220 kilogramos. Las leonas no tenían ni la más mínima oportunidad. No obstante, saltaron al ataque confiando en que trabajando en equipo podrían vencer a la bestia. Y este fue su mayor error. De un solo zarpazo, terminó por arrebatarle a Safa el único ojo que le quedaba. Una vez estando caída en batalla, el oso, con suma decisión, estaba por devorar a Nor, quien había caído inconsciente a causa de la batalla perdida. Sin embargo, el alfa de la manada hizo acto de presencia, y a continuación, estaba por disputarse una feroz contienda. La altura, el peso y la sabiduría del oso contra la velocidad, fiereza y determinación del león. Seal fue el primero en saltar al ataque. Las mordidas de aquel león eran más brutales y penetrantes que las de las leonas. Pese a ello, seguía sin ser suficiente para vencer a la bestia. En un descuido, nuestro protagonista fue tomado por ambas garras del oso, para posteriormente ser lanzado contra una columna. El oso se acercó jactándose de su victoria ante el supuesto rey de las bestias. Lo que la criatura desconocía era que a un rey no lo derrocas así de fácil. Seal, al momento de recobrar la conciencia, con toda malicia y determinación, mordió el hocico del oso, provocando al instante un abundante sangrado. Cuando el oso retrocedió producto del sorpresivo ataque, el león aprovechó la oportunidad para embestirlo, provocando una aparatosa caída de aproximadamente 8 metros de altura. El león cayó sobre el oso amortiguando así su caída, y con un fuerte rugido dio la orden para terminar con esto de una vez por todas. Al no se quedaría con las patas cruzadas, y a la orden de Seal salió rugiendo tierna y salvajemente para asustar a los caballos,
para posteriormente provocar una estampida en contra de la bestia, que después quedó yacente en el asfalto, moribundo y con la columna totalmente rota. Seal, el rey de las bestias, se proclamó ganador de aquella contienda. Para su infortunio, mientras más pasaba el tiempo, Seal poco a poco se iba acercando más hacia una criatura totalmente cruel y despiadada, que no mostraría ni un ápice de remordimiento por terminar con la vida de aquel felino. Justo al atardecer, un espectáculo de luces se dejó ver por todo el cielo de Bagdad. En su inocencia, Al creyó que dichos misiles eran algo normal de la naturaleza y subió por un montón de ruinas para poder ver más de cerca todo aquello. Y cuando llegó a la cima, pudo ver a lo lejos una enorme bola de fuego sumergiéndose paulatinamente frente a ellos. Seal nunca pudo explicarle al cachorro cómo realmente solía ser un atardecer, así que estaba gustoso de que el pequeño lo pudiese ver él mismo con sus propios ojos. Los leones se quedaron ahí sentados por aproximadamente 22 minutos, viendo uno de los espectáculos más hermosos que nos brinda la naturaleza. Cuando el sol terminó por ocultarse, como si de un mal presagio se tratase, a la brevedad se escuchó un muy fuerte estruendo. El alfa cerró fuertemente los ojos. Un dolor indescriptible comenzó a sentirse por todo su cuerpo y posteriormente el rey cayó para morir desangrado a manos de una criatura que muchos lo han visto como una plaga innecesaria en el mundo, el ser humano. Sin siquiera imaginar el cruel destino al cual se enfrentaba, Safa intentó hacerles frente a los asesinos de Seal, pero ésta fue abatida por armamento militar de alto calibre. Pese a existir la posibilidad de silenciar a la leona de una manera rápida e indolora, prefirieron usarla como un estúpido juego del tiro al blanco, quitándole la cola y una de sus patas a causa de los tantos e innecesarios disparos. El cachorro no entendía lo que estaba pasando y se apresuró para ver por el bienestar de la leona. Sin embargo, el pequeño y su madre de igual manera fueron abatidos, sin piedad alguna. Después de los trágicos sucesos, los famosos héroes de la patria hicieron acto de presencia, y bajo la justificación de que los felinos los habían atacado primero, estos malditos asesinos quedaron limpios de todo remordimiento.